Proyecto. Primera entrega de avances de práctica. Etapa 1. Estructura de soporte e instrumentación de un motor de corriente directa. Metas de la etapa 1. Número 1. Motor montado adecuadamente en la plataforma de trabajo. Número 2. Implementación de un sensor en el eje del motor para la retroalimentación del mismo. Número 3. Tarjeta de adquisición de datos conectada al sensor y con capacidad de activar al motor. Número 4. Software en PC recibiendo datos de la tarjeta de adquisición de datos en tiempo real. Para lograr la primera meta establecida para la etapa 1 del proyecto, es necesario explicar el procedimiento de elaboración de la plataforma de trabajo, donde irá montado el motor y los demás elementos necesarios que dan forma al producto final que se desea alcanzar en esta primera etapa. Procedimiento. Pasos para la elaboración de la plataforma de trabajo. Paso 1. Elección del material del que estarán hechos todos los elementos que conformarán a la plataforma de trabajo. Los elementos de estructura necesarios son 3. Una base plana y 2 columnas de soporte para el motor. Paso 2. Para saber cuáles serán las dimensiones de la base para la plataforma de trabajo, es importante conocer el tamaño de los elementos que irán montados sobre este espacio. Los elementos que serán montados son: tarjeta de adquisición de datos Arduino Uno con carcasa de acrílico, con dimensiones de 80 mm de largo por 60 mm de ancho. Una protoboard para conexiones eléctricas, con dimensiones de 164 mm de largo por 54 mm de ancho. 2 columnas de soporte para motor de corriente directa. Las columnas están proyectadas para cumplir con las siguientes medidas: 44 mm de alto por 55 mm de ancho y 12 mm de grosor. El motor de corriente directa de 12 volts con encoder de cuadratura posee las siguientes dimensiones: 69 mm de largo y 25 mm de diámetro. Paso 3. Según las dimensiones medidas e indicadas en el paso 2, para cada uno de los elementos que conforman a la etapa 1 del proyecto, debemos establecer las dimensiones del espacio de trabajo necesario para ubicar cada uno de los elementos, de modo que se aproveche el espacio de trabajo disponible de la mejor forma posible. Paso 4. Una vez obtenidas todas las dimensiones de los elementos y de la base para la plataforma de trabajo, comenzamos con un diseño propuesta que desarrollaremos dentro de un software para el modelado de piezas 3D. Este paso nos permitirá tener una idea más clara del producto final y de la ubicación y del espacio utilizado por los elementos dentro de la base de trabajo. Paso 5. Una vez aprobado el diseño y verificadas las medidas de cada uno de los elementos, dibujamos el contorno de cada una de las partes que conformarán la estructura de la plataforma de trabajo y especificamos su medida. Con estos trazos guía podemos pasar a la etapa de corte. Las partes dibujadas sobre la tabla son la placa base y el par de columnas de soporte para el motor de corriente directa. Paso 6. Con los trazos guía en su lugar podemos comenzar con el proceso de corte para cada una de las partes que conformarán a la base. Estas partes son: placa base de madera conglomerada con cubierta color blanco, con dimensiones de 260 mm de largo por 200 mm de ancho. Las columnas de soporte para el motor de corriente directa. Estas columnas están hechas del mismo material que la placa base. La ranura que albergará al motor es de 15 mm de profundidad. Esta se encuentra dentro de cada una de las columnas y se encuentra centrada respecto a la medida de 55 mm. El ancho de la ranura es igual al diámetro del motor, es decir, de 25 mm. Paso 7. Una vez cortadas las partes que conforman a la estructura de la plataforma de trabajo a la medida especificada y tomando como guía el modelo 3D realizado en el paso 4, comenzamos con el proceso de fijado de las columnas a la placa base de la plataforma de trabajo. Paso 8. Comenzamos dibujando el croquis del modelo 3D sobre cada una de las caras de la placa base. Es importante identificar la cara superior y la cara inferior de la placa. Esto facilitará el trazado del croquis sobre la base. La cara superior y la cara inferior de la placa base deben contener una copia exacta del croquis en la posición correcta. La precisión de los trazos es importante si deseamos que los clavos que fijarán las columnas se encuentren al centro de cada una de estas. Si los clavos no se encuentran centrados, puede ocurrir que las columnas no se encuentren alineadas una respecto a la otra. Paso 9. Una vez realizados los croquis en cada una de las caras, comenzamos insertando uno de los clavos en la placa base partiendo de la cara inferior en dirección a la cara superior. Debemos continuar así hasta que sea imposible seguir clavando desde ese lado de la cara. Cuando esto ocurra, significa que el clavo
para esa columna está en su posición final. Debemos hacer lo mismo para el otro clavo, siguiendo de igual forma las marcas del croquis. Paso 10. Una vez que tengamos los clavos en su lugar, aplicamos una capa de pegamento a la base de cada columna y a la placa base en la zona de contacto entre la columna y la placa. Este espacio se encuentra indicado por los trazos realizados en el paso 8. Es por esta razón que es importante llevar a cabo el paso 8 de manera correcta, ya que estas marcas sirven de guía para posicionar correctamente las columnas y que éstas estén correctamente alineadas entre sí. Paso 11. En este paso clavaremos las columnas a la base. Tomaremos una de las columnas y la pondremos sobre uno de los clavos en la posición que indica la marca del croquis realizada en el paso 8. Con ayuda de un punzón rectangular de madera y un martillo golpearemos desde el centro de la ranura de la columna hasta llegar al fondo de la placa base. Sabremos que hemos terminado cuando la base de la columna con pegamento esté en contacto directo con la cara superior de la base en la zona donde fue aplicado el pegamento en el paso 10. Es importante que la columna se encuentre en la posición especificada por el trazo guía. Paso 12. Finalmente, con las columnas en su lugar y después de haber esperado algunos minutos para que el pegamento se solidifique, procedemos a pintar la plataforma de trabajo. Con ayuda de un pincel pintamos las orillas de la plataforma de trabajo de color blanco. Este paso tiene como propósito obtener una pieza de color uniforme para una mejor presentación. Ahora explicaremos el funcionamiento del código. Primero se configuraron los pines del Arduino con las salidas tanto del encoder, que es el pin 2, y tanto del L298, del arranque del motor, que son los pines 7 y 8, y el del PWM, que es el pin 9. Además de eso, la utilización de un pot con un pin análogo, que es el A0. Además declaramos algunas variables, como son las variables de revoluciones por minuto, la lectura de los valores del potenciómetro y asignamos la resolución, que para nuestro caso es la que trabaja el encoder, y nuestro fabricante nos indica un valor de 224.4 de pulsos por revolución. Ahora ya definidos los pines, utilizaremos el Arduino para establecerlas como entradas o salidas, sea la señal del encoder y la del potenciómetro como entradas, y las salidas del L298, del IN1 y IN2, además del PWM que vamos a utilizar, y inicializamos el puerto serial para ver las revoluciones por minuto en la pantalla. En el void loop se define un método llamado velocidad de RPM, cuyo funcionamiento se describirá más adelante. Debajo de este método, donde se dará lectura al pot, y por medio de un mapeo se convertirá la posición del potenciómetro en valores de 0 a 255, que es la resolución del PWM, y además de eso mandamos un 0 y un 1 a los pines IE1 y IN2 para hacer girar el motor en un sentido que nosotros queramos dar o dado. Una vez teniendo esto, realizamos un método llamado velocidad de RPM, con el cual se establecen los pulsos que el encoder detecta en uno de sus canales, y por lo tanto cuántas RPM dará el motor. Para esto declaramos la variable pulsos, en la cual se comunicará las revoluciones, y una bandera para poder contar los pulsos. Definimos dos variables, un sin long para el tiempo que va a transcurrir entre las mediciones. Ahora se realizará el control de loop de pulsos en un lapso de 1000 milisegundos, en donde se activará una bandera cuando se detecta un pulso. Posteriormente, cuando ya no se detecta un pulso, se incrementará la variable pulsos en 1 y se desactivará la bandera, y así constantemente para realizar el conteo. Se realizará la operación entre el tiempo que transcurre y el tiempo del inicio del Arduino, y otra operación donde se determinará las RPMs. Ahora, con los pulsos obtenidos lo dividimos entre la resolución que ya teníamos, y con eso lo obtenemos las revoluciones por segundo. La multiplicamos por 60 y con eso ya obtenemos las revoluciones por minuto, y eso lo imprimimos en la pantalla. Una vez descritos los pasos para el ensamble de soporte y explicado el código de Arduino, tenemos entonces el modelo final, que está constituido por los siguientes elementos. Tenemos un motor de 12 volts de corriente directa y 600 revoluciones por minuto, que tiene en la parte posterior un encoder de cuadratura que se conecta a 3.3 volts mediante la fuente de voltaje. Se va a conectar a través de los pines 2 que va a tierra y 5 que va a 5 volts.
y los pines 3 y 4 del motor constituyen los canales A y B de salida, es decir, los pulsos que envía el encoder. En nuestro caso estaremos utilizando nada más el canal A. Asimismo, contamos con un módulo controlador de motores L298, el cual está siendo alimentado por 12 volts para la alimentación del motor y con 5 volts para el control lógico. Dicho módulo también se conecta a los pines 7 y 8 de Arduino para determinar el sentido de giro a través de las terminales IN1 e IN2 y el enable del motor A, el cual es el que ocupamos para controlar mediante PWM la velocidad del motor. Como ya se había mencionado previamente, se regulará la velocidad de giro con el potenciómetro, con la finalidad de poder ver en pantalla cómo cambia la medida de las RPMs en tiempo real. Tenemos entonces aquí el código y la placa Arduino Uno que se encuentra en su soporte de acrílico fijo al soporte de madera. Procederemos entonces a descargar el programa que ya se había descrito previamente. Y nos damos cuenta que ya se encuentra subido. Lo único que resta es ver los valores en el monitor serie y cerciorarnos que, debido a que la fuente de voltaje está apagada, los valores que nos arroja son 0 en las revoluciones por minuto debido a que no gira el motor, y el valor del PWM descrito por el potenciómetro también es 0. Entonces procederemos a encender la fuente de voltaje. Vemos que el encoder ya se encendió, sin embargo en el monitor seguimos viendo que las revoluciones por minuto son 0 debido a que el motor no se está moviendo, y vamos a variar el voltaje del potenciómetro. Le proporcionamos un valor de PWM bajo, el cual hace que el motor no gire a su completa velocidad, y en este momento está marcando 415 revoluciones por minuto. En este momento el potenciómetro ya se encuentra en su valor más alto y tenemos la lectura en pantalla. Conforme esté variando el potenciómetro, podremos ver en la parte posterior de la pantalla cómo están variando los valores. Conforme se reduce la velocidad, vemos como las revoluciones disminuyen y vuelven a aumentar, y seguimos variando el valor del potenciómetro. Uno de los detalles importantes a destacar es cómo se encuentra detenido el motor. En este caso se encuentra mediante estos soportes, y la manera en cómo está colocado el motor es a presión. Como se mostró en el clip anterior, el motor no se movía cuando estaba girando, de manera que si yo quisiera levantarlo se iría con todo y soporte. Se encuentra muy bien fijo el motor. Igualmente se encuentra fijo la placa Arduino. El único elemento que no se encuentra fijo es la placa protoboard y el L298N en caso de que se requiriera cambiar por algún otro elemento que nos permitiera optimizar el espacio. Mostraré una última vez cómo es que funciona el programa. Se encuentra el motor girando. Disminuimos las revoluciones. Aumentamos las revoluciones y se ven en pantalla cómo están surgiendo los cambios.
y de nuevo el motor se apagó.